La historia de D.B. Cooper, el único secuestrador aéreo en la historia de Estados Unidos que burló al FBI y desapareció con $200.000, está a punto de desvelar sus detalles más alucinantes. Antes de que saltemos a la noche de 1971, asegúrate de no perderte ni una sola de nuestras investigaciones. Suscríbete ahora para descifrar este y otros enigmas que desafiaron a las autoridades. El 24 de noviembre de 1971, víspera del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, la historia del crimen se enriqueció con un enigma que, hasta el día de hoy, permanece sin resolver, convirtiéndose en una leyenda moderna. El secuestro aéreo perpetrado por un hombre conocido por el alias de Dan Cooper, posteriormente popularizado por la prensa como D.B. Cooper. Este individuo anónimo logró un acto audaz, obtuvo un cuantioso rescate y ejecutó un salto en paracaídas desde un avión en pleno vuelo, desapareciendo en la oscuridad y dejando al Buró Federal de Investigaciones, FBI, con uno de los mayores fracasos investigativos de su historia. Un caso que cerraron oficialmente en 2016 sin haber capturado ni identificado al protagonista. La figura de D.B. Cooper no es solo la de un criminal, sino la de un mito, un personaje que desafió al sistema y se evaporó, fascinando a generaciones. El inicio de la proeza tuvo lugar en el aeropuerto de Portland, Oregón, donde un hombre de aspecto discreto y bien vestido, con traje oscuro, corbata negra y gafas de sol, compró un boleto solo de ida para el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines con destino a Seattle, Washington. Para la compra del pasaje, utilizó el nombre de Dan Cooper. Su comportamiento no despertó la menor sospecha entre los demás pasajeros. Una vez a bordo del Boeing 727, se sentó en el asiento 18E y, de manera tranquila, ordenó un trago, un whisky que bebió con parsimonia. Poco después del despegue, Cooper se acercó a una de las azafatas, Tina Mucklow, y le entregó una nota. Aunque en un primer momento ella la tomó como una proposición de contacto, Cooper le instó a leer el contenido. La nota revelaba la verdad alarmante. «Señorita, tengo una bomba en mi maletín y quiero que se siente a mi lado. Esto es un secuestro». Al abrir brevemente el maletín, la azafata pudo ver lo que parecían ser cilindros, conectados con cables a una batería. Un artefacto con toda la apariencia de un explosivo real. La amenaza era palpable y creíble, en una época en la que la seguridad aeroportuaria era notoriamente más laxa. Las demandas de Cooper fueron precisas e implacables, comunicadas a la cabina de pilotos y de allí a la torre de control. Exigió $200.000 en efectivo, específicamente en billetes no marcados de $20 y 4 paracaídas, pidiendo un número extra como medida de seguridad. Además, solicitó que un camión de combustible estuviera listo para repostar el avión tan pronto como aterrizara en Seattle. Su conocimiento técnico y su frialdad en el manejo de la situación impresionaron a la tripulación. De hecho, demostró familiaridad con el área de Seattle, mencionando detalles como la proximidad de la base de la Fuerza Aérea McCord, lo que llevó al FBI a especular que podría ser un residente o alguien con experiencia militar o aeronáutica. Las autoridades en tierra cumplieron cada una de las instrucciones al pie de la letra. Cuando el Boeing 727 aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, los pasajeros fueron liberados sin ser conscientes, en su mayoría, de que habían sido parte de un secuestro aéreo. Cooper permaneció a bordo con la tripulación, supervisando el proceso de entrega del dinero del rescate, 10.000 billetes de $20, y los paracaídas. Con el dinero y los paracaídas a bordo, y el avión repostado, Cooper ordenó a los pilotos despegar de nuevo. Sus instrucciones de vuelo para la segunda fase del plan eran notablemente específicas y arriesgadas, mostrando un conocimiento que iba más allá del pasajero promedio. Exigió que el avión volara a una altitud no mayor a 10.000 pies, a la velocidad mínima posible, y con los flaps extendidos a 15 grados, dirigiendo la aeronave hacia Ciudad de México, aunque se acordó una escala obligatoria en Reno, Nevada, debido a la autonomía del Boeing 727. La segunda fase del vuelo fue el escenario de la espectacular huida. En medio de una noche oscura y tormentosa, aproximadamente a las 8 de la noche, y en algún punto sobre el suroeste de Washington, la tripulación sintió un cambio en la presión de la cabina. Cooper se había dirigido a la puerta trasera del avión, equipada con una escalera,
una característica distintiva del Boeing 727. Ató el botín de $200.000 a su cuerpo y, armado con uno de los paracaídas, accionó la palanca para bajar la escalera trasera, saltando hacia el vacío en medio del fuerte viento, la lluvia y la negrura total. La tripulación solo fue consciente de su desaparición al aterrizar en Reno. El único rastro tangible que Cooper dejó a bordo fue su corbata de clip, un pasador y la etiqueta de su boleto de avión. La corbata, en particular, se convirtió en una pieza clave para la investigación, proporcionando al FBI muestras de ADN y micropartículas que, con el tiempo y el avance de la tecnología forense, se han analizado para identificar posibles vínculos con industrias específicas como la metalurgia o la fabricación de titanio, pero sin una conclusión definitiva sobre la identidad del secuestrador. Acabamos de ver el audaz salto de Cooper en medio de la tormenta, dejando al FBI con el rostro descompuesto. Pero el verdadero misterio no es cómo escapó, sino si sobrevivió. ¿Crees que D.B. Cooper vivió para gastar el dinero o murió en la caída? Déjame tu teoría en los comentarios y dale me gusta a este video si crees que la corbata será la clave para resolver el caso. El caso D.B. Cooper se convirtió inmediatamente en el único secuestro aéreo no resuelto en la historia de Estados Unidos y desató una de las cacerías humanas más extensas y costosas del FBI. La agencia investigó a más de 1000 sospechosos a lo largo de los años. Al principio, se inclinaron por la teoría de que Cooper debía ser un paracaidista experto, tal vez un veterano de guerra o un miembro activo de la Fuerza Aérea, dada su familiaridad con el avión y sus audaces demandas de vuelo. Sin embargo, con el tiempo y la revisión de las evidencias y las condiciones del salto, un salto nocturno, con lluvia, viento, desde un avión en movimiento, con una indumentaria totalmente inadecuada, traje formal y zapatos de vestir, y un paracaídas que no era el ideal, la creencia se inclinó hacia la posibilidad de que no hubiera sobrevivido a la caída. El FBI llegó a asegurar que probablemente se zambulló sin un plan, sin el equipo adecuado en condiciones terribles, y que probablemente ni siquiera consiguió abrir su paracaídas. No obstante, la ausencia de un cuerpo o restos de paracaídas o dinero en la vasta área de búsqueda dejó la pregunta sin respuesta. La evidencia más significativa, aunque parcial, apareció 9 años después del secuestro. En 1980, un niño de 8 años que jugaba en la orilla del río Columbia, cerca de Vancouver, Washington, encontró 3 fajos deteriorados de billetes de $20, sumando un total de $5.800. Tras la verificación de los números de serie, se confirmó que el dinero coincidía con el botín entregado a Cooper. El estado de los billetes sugería que no habían sido enterrados, sino arrastrados y dañados por la acción del río, lo que apoyaba la teoría de que el secuestrador había caído en la cuenca del río Washougal, que desemboca en el Columbia. A pesar de la intensa búsqueda que siguió al hallazgo, nunca se encontró el cuerpo de Cooper, ni el resto de los $194.200 del rescate. El enigma de D.B. Cooper ha generado innumerables teorías y la aparición de cientos de sospechosos a lo largo de las décadas, desde exmilitares con habilidades de paracaidismo hasta individuos con similitudes físicas al retrato robot inicial. Todos fueron investigados y, en su mayoría, descartados. Uno de los sospechosos más notorios fue Richard McCoy II, un paracaidista militar y exoficial de la Guardia Nacional de Utah, quien fue encarcelado por un secuestro aéreo similar en 1972, pero el FBI finalmente lo descartó como Cooper. Más recientemente, en el siglo XXI, la investigación se ha centrado en los avances forenses, especialmente el análisis del ADN recuperado de la corbata de clip dejada en el avión y el análisis de las micropartículas únicas encontradas en la misma, que apuntan a que Cooper podría haber trabajado en una planta de fabricación especializada en aleaciones de metales raros, como acero inoxidable o titanio. Sin embargo, a pesar de estas pistas detalladas, el FBI no ha podido vincular la evidencia de ADN a una identidad concluyente. El caso no solo impactó la cultura popular, inspirando libros, películas y documentales, sino que también tuvo un efecto duradero en la aviación. Después de una serie de secuestros aéreos que intentaron emular la hazaña de Cooper, la Administración Federal de Aviación, FAA, implementó la instalación de un dispositivo de seguridad obligatorio, conocido como el Cooper Vane.
Si te ha fascinado la historia de este criminal que logró el crimen perfecto, toca el botón de me gusta para demostrar que la leyenda de Cooper sigue resonando. Y para seguir desentrañando los crímenes y enigmas más grandes de la historia, suscríbete y activa la campana. ¿Qué otro misterio quieres que investiguemos?